Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. Vamos a resolver el ejercicio que estáis viendo en pantalla, que consiste en derivar la función y de x igual al coseno al cubo del logaritmo de la raíz cúbica de x. Como podéis ver, es una derivada, como soléis decir los alumnos, a mala leche, ¿verdad? Bastante compleja. Bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre que tenemos que resolver una derivada. Vamos a ver de qué tipo de función se trata para saber qué regla de derivación tenemos que usar, ¿no? Antes de comenzar a ver qué tipo de función, voy a escribir una pequeña nota, porque esto que voy a explicar a continuación, muchos de vosotros lo ignoráis o no lo sabéis bien. Cuando tenemos, por ejemplo, el coseno al cubo de x, esto es completamente diferente que escribir el coseno de x al cubo. ¿Por qué? Porque escribir el coseno al cubo de x es lo mismo que escribir coseno de x y lo que nos dé lo elevamos al cubo. Lo que pasa que por simplificar un poco esta expresión se escribe así. Y el coseno de x al cubo, esto no es más que hacer el coseno del x al cubo. Es decir, hacemos el x al cubo y a lo que nos dé le hacemos el coseno. Como podéis ver, no son lo mismo. Por lo tanto, cuando os encontréis el exponente, en este caso el cubo, encima del coseno, significa que es algo como esto. Y cuando os encontréis la potencia encima del argumento del coseno, es algo como esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta función que tenemos que derivar, fijaros que el cubo está encima del coseno. Es este caso. Es decir, que nuestra función sería y igual al coseno del logaritmo de la raíz cúbica de x y todo elevado al cubo. ¿De acuerdo? Todo elevado al cubo. Esta es nuestra función. Bueno, pues ahora ya podemos ver qué tipo de función es. Tenemos aquí una función f de x. Nuestra función y es una función f de x elevada a una potencia n, donde n es un número natural. Por lo tanto, este tipo de funciones, su derivada era la siguiente. La pongo aquí. Y' es igual a n por f de x', es decir, la derivada de la función que está aquí, por f de x elevado a n menos 1. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Identificamos, al comparar esto con esto, identificamos la f de x como el coseno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x, y la n la identificamos con 3. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula. Tendríamos que y' es igual a n, que es 3, por f de x derivada, es decir, el coseno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x. Todo esto derivado, lo voy a dejar así, ¿vale? Implícito, ahora después lo desarrollo en el siguiente paso, por la función f de x, que es el coseno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x. Todo esto elevado a 3 menos 1, que es 2. Bueno, pues llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es esta derivada que tenemos aquí. Esa derivada que tenemos ahí, la vamos a hacer aparte, para no liar el problema. La voy a hacer aquí debajo. El coseno del logaritmo de la raíz cúbica de x derivada. ¿Qué función tenemos ahí? Pues aquí lo que tenemos es una función coseno de una función f de x, ¿verdad? Lo que tenemos es una función como esta, coseno de una función, vamos a llamarla h de x, para no confundir f con esta que tenemos aquí. ¿Cómo se derivaba este tipo de funciones? Pues decíamos, menos la derivada del argumento, es decir, lo que está aquí dentro, por el seno del mismo argumento. Por lo tanto,
esta derivada que tengo aquí será menos la derivada de lo que tengo aquí, que es el argumento del coseno, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x, como es la derivada de esto, lo voy a dejar así implícito, en el siguiente paso lo calculo, por el seno del mismo argumento, es decir, del logaritmo de la raíz cúbica de x. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es esta otra derivada de aquí. Esto que estamos haciendo de hacer primero una derivada, después la otra, es lo que se conoce como la regla de la cadena. Vamos derivando desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro, como queráis verlo, pero fijaros que vamos encadenando las funciones. Voy a desplazar un poco la pizarra hacia arriba para que me quepa todo. Bueno, pues tengo que hacer ahora esta derivada de aquí, la derivada del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x. Bueno, ¿cómo se derivaba un logaritmo neperiano? Pues un logaritmo neperiano, si yo tengo el logaritmo neperiano de h de x, perdón, su derivada era igual a la derivada del argumento del logaritmo entre el argumento del logaritmo sin derivar. Por lo tanto, esta derivada será una fracción, arriba la derivada del argumento, que es la derivada de la raíz cúbica de x, partido por la raíz cúbica de x. Parece que no terminamos nunca, porque ahora lo que tenemos que hacer es esta otra derivada que tenemos aquí. Esa derivada que tenemos ahí, la voy a hacer aquí en este cachito, aparte, ¿vale? Derivada de raíz cúbica de x. Bueno, esto se puede escribir como x elevado a un tercio, como ya sabéis, por las propiedades de los logaritmos. Y esto se deriva como la función primera que hemos derivado, porque esto no es más que una función f de x elevada a un número n. O más fácil, x elevada a un número. Cuando teníamos que hacer la derivada de x elevado a un número, eso no era más que el número por x elevado a ese número menos 1. Es decir, esto sería un tercio por x elevado a un tercio menos 1 es menos 2 tercios, si no me equivoco. Ahora, por las propiedades de las potencias, el x elevado a menos 2 tercios se puede escribir como 1 partido por x elevado a 2 tercios. Y esto es igual, por las propiedades de las potencias, un tercio por, esto se puede escribir como la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenéis que recordar una propiedad de las potencias que decía que la raíz de enésima de x elevado a m, esto era lo mismo que x elevado a m partido por n. ¿De acuerdo? Entonces esa es la propiedad por la que he transformado esto en esta raíz. Bueno, pues ya que tengo esta raíz, esta derivada, perdón, resuelta, la voy a sustituir aquí y obtendría un tercio por 1 partido por la raíz cúbica de x al cuadrado entre la raíz cúbica de x. Esto pasa multiplicando hacia arriba. Igual, voy a desplazar un poquito la pizarra otra vez hacia arriba porque, como podéis ver, este problema es muy largo y no se puede hacer en una sola pizarra. Bueno, pues sigo aquí, igual, esto pasaría para arriba y me quedaría un tercio por 1 entre la raíz cúbica de x al cuadrado por la raíz cúbica de x. Esto será igual a un tercio por 1 la raíz cúbica de x al cuadrado por la raíz cúbica de x. Como son las dos raíces con el mismo índice, se deja la misma raíz y se multiplican los radicandos, x al cuadrado por x al cubo. Y la raíz cúbica de x al cubo es x. Es decir, me quedaría un tercio por 1 partido por x, que no es más que 1 partido por 3x. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer, como ya tengo calculado esta derivada de aquí,
es sustituirla, si recordáis, aquí. ¿Vale? Ahora tenemos que sustituirla aquí. Y una vez que la haya sustituido aquí, ya tendré la derivada de esto, y la derivada de esto lo tendré que sustituir aquí. ¿De acuerdo? Aquí. Como podéis ver, una vez que hemos llegado al final, tenemos que ir sustituyendo hacia atrás. Entonces, hemos calculado ya esta derivada, ahora la sustituyo aquí y obtenemos la derivada del coseno. ¿De acuerdo? Venga, voy a levantar la pizarra, así un poquito. Vale. Y lo escribo. ¿Vale? Para que lo tengáis. Entonces, recordad que la derivada que teníamos que calcular, la derivada del coseno del logaritmo de la raíz cúbica de x, esta derivada la teníamos que calcular, y esta derivada era menos el logaritmo neperiano derivado de la raíz cúbica de x, y la derivada de del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x es lo que tenemos aquí calculado, que es 1 partido por 3x. Por lo tanto sería menos, este menos que está aquí, 1 partido por 3x. Por ahora, fijaros que lo único que estoy haciendo es sustituir, ¿de acuerdo? Creo que me he confundido porque... vamos a ver, aquí... Sí, perdonad, me he confundido porque esto era así, por el seno del logaritmo de la raíz cúbica de x. Ahora sí, ¿de acuerdo? Es que me he confundido, me he dejado esta parte. Entonces, esta primera parte es la que hemos calculado aquí, por lo tanto sería menos 1 partido por 3x por el seno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez que tenemos esto calculado, nuestra solución final, voy a desplazar la pizarra otro poquito hacia arriba. Nuestra solución final era la siguiente. Si recordáis, igual a 3 por la derivada del coseno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x por el coseno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x, esto estaba elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta derivada ya la tenemos aquí hecha, que es esto de aquí. Por lo tanto, esto será igual, lo escribo aquí debajo, a 3 por menos 1/3, y la x esta no la dejéis, por el seno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x. Ahora fijaros que este 3 se me va con este de aquí, y finalmente me quedaría... Bueno, perdonad, he puesto 3 por la derivada de esto, que es esto, y por este coseno al cuadrado, que no se me puede olvidar. ¿Vale? 3 es este, la derivada de esto, que es todo esto, que es lo que he puesto aquí, y este coseno al cuadrado, que es el que tengo aquí. Este 3 se me va con este de aquí, y finalmente me quedaría menos 1 partido por x por el seno del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x por el coseno al cuadrado del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x. Como podéis ver, esta derivada es bastante compleja. De hecho, yo mismo me he equivocado, como habéis podido ver hace unos minutos. Menos mal que me he dado cuenta y he rectificado. Como podéis ver, este tipo de derivadas son bastante complejas. Entonces es necesario que si os ponen una derivada así en el examen, que la hagáis con mucha tranquilidad, paso a paso, como la he hecho yo, paso a paso, aplicando la regla de la cadena, que es lo que hemos ido haciendo. Primero la derivada de una cosa, después la de la otra, después la de la otra, y cuando llegamos ya al final vamos sustituyendo hacia atrás hasta que obtenemos el resultado final, que sería este que está aquí. Os recuerdo que podéis descargaros en formato PDF todo lo que he escrito en pantalla. Debajo del reproductor de YouTube aparece la descripción del vídeo, le dais al botoncito de mostrar más,
y os aparecerá un enlace de descarga. Os descargáis el archivo en PDF y lo podéis imprimir para tenerlo como apuntes. Y bueno, esto es todo. Espero que el vídeo os haya resultado útil. Creo que más de uno después de verlo se pegará un tiro al ver lo complicada que era la derivada. Espero que no. Y bueno, suscribiros al canal y compartir este vídeo con vuestros compañeros de estudio, que seguro que os lo agradecen. Y si tenéis alguna duda podéis dejarla planteada en los comentarios, que yo trataré de responderla lo antes posible. Bueno amigos, espero no haberos asustado mucho con este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.